Saludos. Dios bendiga a los hermanos y amigos que se conectan con nosotros por estos medios. Hoy estaremos dando inicio a una serie de reflexiones en torno a esta época de Adviento. El título de nuestra reflexión en esta mañana es Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando hablamos de la palabra Navidad, nos estamos refiriendo al nacimiento, que es el nombre que se le ha dado a esta hermosa temporada de celebración en la que el pueblo cristiano celebra y conmemora la gloriosa entrada de Dios en nuestra historia. En este sentido, la Navidad no es un simple recuerdo de un evento histórico y trascendental para la humanidad, sino es también la presencia del Hijo de Dios encarnado para entrar a nuestra historia y quedarse para siempre en ella. Les invito a que juntos reflexionemos en lo que significa para nuestras vidas la presencia de Dios con nosotros. Con el nacimiento de Jesús, recordamos que el significado más importante de esta época de Adviento es precisamente la llegada de ese Emmanuel, nombre cuyo significado literal es Dios con nosotros. Cuando hablamos de la celebración de la Navidad, es posible que para muchas personas estas fechas cobren significados distintos, pero para el pueblo cristiano, esta celebración nos recuerda el cumplimiento de la promesa de ese Emmanuel, Dios con nosotros. Este misterio de la piedad, que es descrito por el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16, cuando dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, Dios fue encarnado, fue hecho hombre. Y en Juan 1:14 nos dice la Escritura que aquel verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aunque la fecha de esta celebración no sea exacta, es hermoso separar un día al año para recordar el gran amor de Dios que hizo posible la reconciliación, la salvación, el perdón y la paz a los hombres de buena voluntad, según lo registra el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 4. En medio de los preparativos de esta celebración, es importante recordar que hace 2000 años se produjo en aquella pequeña aldea de Belén, cuyo nombre significa tierra de pan, el milagro más grande de la historia, manifestado en el nacimiento de aquel niño que nació en un pesebre con la mayor humildad y cuyo nacimiento traería a los hombres la salvación y traería también la salvación a su pueblo, según lo registra Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El profeta Isaías en el capítulo 7, les invito a que me acompañen en el versículo 14, cita lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía que fue dada 700 años antes de que se cumpliera, fue traída por el profeta Isaías, en la que se refería a la llegada, a la manifestación de ese Dios entre nosotros. Y en Mateo, capítulo 1, versos 18 al 23, también vemos el relato de este hermoso nacimiento y hace referencia este pasaje a este versículo de Isaías 7:14. Con esta promesa de ese Emmanuel, Dios le dio a su pueblo una gran esperanza que no se cumplió sino mucho tiempo después. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, el apóstol Pablo describe de forma detallada el significado teológico y el propósito de la Navidad. Y les invito a que me acompañen y lo leamos. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este pasaje, el apóstol Pablo se refiere a Jesús como aquel que tomó forma de siervo y se hizo hombre. Para Pablo, Jesús renunció al lugar especial que tenía junto al Padre para obtener un lugar sin privilegios entre los hombres. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 7, se registra que cuando Jesús nació, fue acostado en un pesebre porque no había lugar en el mesón donde pudiera nacer. Cuando hablamos de Emmanuel, Dios con nosotros, tenemos que rescatar algunas valiosas reflexiones en torno al significado de esa presencia de Dios en nuestras vidas. En el Salmo 90, el versículo 1, la Biblia nos dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y cuando hablamos de refugio, nos referimos a un hogar, a una casa, a ese espacio donde encontramos paz, seguridad, protección y descanso. Y es precisamente Dios ese refugio nuestro. Y la palabra de Dios es un registro inquebrantable de esa fidelidad de Dios para con su pueblo a través de los tiempos, desde el Antiguo Testamento. Israel fue objeto continuo de los cuidados, la misericordia, la intervención y la provisión de Dios. Durante su travesía por el desierto, la columna de fuego los acompañaba de noche y la nube, símbolo de su presencia, los cobijaba de día. Dios nunca dejó de acompañar y de sostener a su pueblo. De la misma manera, la presencia de ese Dios con nosotros, siempre presente, nos acompañará y sostendrá aún en medio de los tiempos difíciles que estemos enfrentando. La Escritura nos dice en Mateo 28:20 que Jesús nos aseguró que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es esta la confianza que nos da ese Emmanuel, Dios con nosotros, de que aún en medio de las dificultades y de los momentos difíciles que estamos atravesando con esto de la pandemia, tengamos la certeza de que no estaremos solos, sino que su presencia estará permanentemente a nuestro lado, cobijándonos, nutriéndonos de fuerzas y aliento para poder seguir adelante. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos recuerda que nuestro corazón no debe ser turbado por nada, ni debemos tener miedo, porque Él es nuestra paz. En momentos como los que estamos viviendo, donde hay tanta incertidumbre y tanta preocupación en torno a lo que está ocurriendo por esto de la pandemia, Dios nos recuerda que es solamente a través de su Hijo el medio que nos proveerá de esa paz y de ese descanso que necesitamos en estos momentos difíciles. En Hechos capítulo 17, versículos 28, Pablo afirma que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Qué maravilloso es saber que podemos celebrar la fidelidad de un Dios que ha prometido estar siempre con nosotros, hermanos, que siempre habrá de acompañarnos aún en los momentos complicados, en los momentos difíciles, donde no encontramos respuestas ni salidas a nuestras dificultades. Cuando afirmamos que el Emmanuel, Dios con nosotros, nos acompaña, podemos echar todo cuanto nos fatiga y llene de ansiedad a sus pies, porque Él tendrá siempre cuidado nuestro. Y eso lo afirma 1 de Pedro 5:7. En Hebreos 13:5, la palabra del Señor afirma que de ningún modo Dios nos desamparará
ni nos dejará. Nadie, como el Dios que se hizo parte de nuestra humanidad, puede comprender en nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros temores, nuestras necesidades, nuestras dificultades. Permitamos que en esta celebración de Navidad, ese Dios con nosotros sea el centro de nuestra celebración. Y ese Dios con nosotros sea el que nos colme de esa perfecta paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Él. Ese Dios con nosotros que es la esperanza de vida, la esperanza de que vendrán tiempos mejores sencillamente porque Él estará siempre con nosotros. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a cada familia, Dios bendiga a todos los que nos escuchan a través de estos medios y muchas bendiciones. Que en esta Navidad sea la gran oportunidad para reflexionar sobre el significado de la misma, donde los regalos no son malos, donde el compartir en familia es maravilloso, pero donde lo esencial es sencillamente recordar el gran amor que Dios nos ha tenido al entregarnos este regalo de vida que es su Hijo. Dios les bendiga, hermanos. Un gran abrazo y muchas felicidades.